Tenemos hoy una charla interesante, quizás no tan fluida, pero interesante. Se trata de un catálogo de las amantes de Zeus, el príncipe de los dioses del Olimpo. Vamos a elegir algunas. Primero tenemos que hablar de sus amantes diosas, Claro. que eran diosas. Empecemos, aunque sea por orden alfabético, por esta. No, esta. Perdón. Asteria, ¿Qué hace? una titánide, hija de Zeo y Febe. Bueno, la persiguió Zeus, que intentaba tomarla directamente. Él las atropellaba, ¿no? Y esta chica se arrojó al mar para escapar de él. Y claro. Venía corriendo y dice, más, sí, yo me arrojo al mar. Y así se convirtió en la isla errante llamada por unos Asteria y por otros Ortigia. ¿A usted cómo le gustaría llamarse? ¿Asteria u Ortigia? Ojalá. Bien. Más adelante se le cambió el nombre por el de Delos, Sí, claro. porque imagínense. Sí. En algunas tradiciones se cuenta que Asteria se transformó en codorniz para evitar a Zeus. Y parece que Ortigia significa, tal como todos Resumimos. veníamos sospechando, isla de las codornices. Con Y razón. con razón, la señora allá en el fondo se reía. Ortilla. Al respecto debo decir que arrojarse al mar e inmediatamente convertirse uno en isla errante no me parece que siga el juego de causas y efectos. No, señor. Acá dice, se arrojó al mar para escapar de Zeus. Así se convirtió en la isla errante llamada por unos Asteria, bla, bla. ¿Cómo así? Listo, No, ya está. ¿Cómo así? Es tan sencillo. Está mal porque los oyentes de este programa van a dar en creer que arrojándose al mar han de convertirse en una isla errante llamada Ortigia, en el peor de los casos. Claro. Además, ya una isla errante es difícil de entender. Y es Sí. interesante la idea Claro que de sí. isla errante. Es un postre casi. Sí, se llama barco no, porque, también. está el tema de no saber dónde. En el mar Báltico había una Había- sí, famosa señor, sí, señor, isla muy bien. errante que los marinos juraban encontrar en lugares diferentes cada noche. Bien. Segunda amante. Vamos, esta ya es más importante. Es nada menos que Leto. Bien. Y era hermana de Asteria, de la isla Sí, errante, bien. también llamada Ortigia. Ortigia por las malas lenguas. Me pareció que eran hermanas. Zeus tuvo. Usted se cree Zeus. Ahora se cree Zeus. Yo me Confesó. quería colar, pero no. Zeus tuvo relaciones con Leto, no tampoco con Roberto Leto, No, por favor. Dios me libre Si uno igual. Leto. permita. una diosa llamada Leto. Y esto enfureció a la esposa de Zeus, Hera, Sí, con H, sí, Juno. para evitar que causara a su mujer cualquier daño. Zeus convirtió a Leto, e incluso él mismo, en codornices. Ya le habían dale. gustado las codornices Estaban de la obsesionados. tepa anterior, de la Ortigia. Ortigia. Le dio por Bien. los pájaros. está bien. Entonces, ella cuando terminó la milonga, se fue volando. Pero Hera no estaba dispuesta a la humillación, ¿viste? Bien. Y envió ¿a quién? A la serpiente Pitón tras de Leto. Y entonces, debido a esta amenaza continua de la serpiente Pitón, Leto no pudo dar a luz los hijos Y que de claro, Zeus, de los claro. cuales estaba embarazada. También se dice que fue obligada a permanecer embarazada durante meses, vagando desconsolada, pues ni la diosa de los partos ni nadie se atrevía a ayudarla por miedo a la ira de Hera. La primera vez sin H y la segunda con H. Hera había prohibido a cualquier población acoger la descendencia de Leto. Sí. Con la ayuda del viento del sur, la mujer llegó finalmente a Delos, la isla flotante Sí, vamos. de las Cícladas, y ahí por fin pudo alcanzar tierra y dar a luz a sus dos hijos famosísimos, los dos hijos más célebres de Zeus, Artemisa, Sí, señor, o sea, Diana para Artemis, claro, diría yo, Artemis.
y Apolo. Apolo, o sea, Apolo con Febo, Febo, a sí. los otros. Bien, otra diosa amante de Zeus, Metis. Metis significa la capacidad de transformarse, de cambiar, pero también significa la astucia y la prudencia, que a veces consisten En cambiar a tiempo. en cambiar a tiempo. Parece que la doncella no quería ceder a los requerimientos de su cónyuge, que no lo era todavía, en verdad, y para escapar de Zeus tomaba formas diferentes. Recurría a la metamorfosis, Claro. como tantas diosas han hecho. Finalmente, Zeus la deja embarazada, no sé cómo. Y empieza a tejerse la leyenda. Gea, la abuelita de Zeus, le advirtió que si Metis tenía un hijo, este hijo lo iba a destronar. Así que, en el mejor estilo de su padre Cronos, Zeus se tragó a su esposa. Sí, la tragó. Primero, le voy a contar cómo hizo para tragársela. Recuérdese que Metis podía transformarse en cualquier cosa. Entonces empezó con un interrogatorio acerca de cuántas formas Sí. podía tomar. Ay, ¿en qué te podés transformar? ¿Qué sé yo? Hasta que al final le dijo, ¿podrías convertirte en una gota de agua? Jejejeje. ¿A que no? Por supuesto, dijo Metis, ¿vio cómo son estas transformistas? Sí, sí, sí. Demuéstralo, dijo Zeus, y en el momento en que esta chica se transformó en una gota de agua, Zeus se la tragó. Claro. Tener a Metis dentro era incorporar las artimañas que permiten desbaratar de antemano los planes del enemigo y triunfar sobre él. Qué bien. Metis se encontró dentro de su esposo divino, pero este empezó a aullar con los dolores del parto, con el vientre y la cabeza hinchados. Hefestos, el herrero del Olimpo, se acercó a ayudarlo y a la orden de Zeus le partió el mate, el cráneo, de un hachazo, y mientras Zeus daba un fuerte grito que sacudió la tierra, encrespó los mares e hizo temblar las montañas. Y de la herida, en la sabeca, surgió una joven armada de la cabeza hasta los pies, con casco, lanza, escudo y coraza de oro o de bronce. No importa. Era Atenea, la diosa de la inteligencia, hija de Metis y de Zeus, pero dada a luz por su padre. Bueno, esta es la fábula más extraña, pero No, en serio. la fábula mayor del orden patriarcal. Sí, señor. La madre es devorada por el padre. Me gustó. El cielo roto de humilde soñador es lo que causa esto, ¿no? Sí, señor. Esos son mitos complejos. Ciertamente. Todos conocemos la historia de... Vamos a las amantes mortales. Vamos. Y pasemos por alto a Alcmena, la mamá de Heracles, que es muy conocida. Sí. Mire esta que rara. Antíope. Era una chica, ya no era una diosa, una chica. Hija del rey Nicteo de Tebas y de una señora llamada Polixo. Su belleza era tan extraordinaria que Zeus la dejó embarazada después de poseerla tomando la forma de un sátiro. Y claro, Claro. está bien. Sin embargo, Antíope tuvo que huir de la cólera de su padre, Nicteo, que no creyó que el amante de su hija había sido el rey de los dioses y la acusado de blasfemia. Claro, cayó la mina embarazada y dice, mirá lo que me pasó, qué sé yo. Y dice, ¿quién fue? Y dice, el rey de los dioses, Zeus. Y dice, Lavaste la tomate boca, encima con blasfemo otra vez. Encima con Dios. Se te voy a matar, qué sé yo. Y salió rajando la mina. Y aconsejada por el mismo Zeus, se disfrazó de lechuza, cambio lechuza portero, y fue hasta Sición. Y Nicteo la persiguió con su ejército hasta la corte de Epopeo, rey de Sición, donde, como se ha dicho, se había refugiado esta piba. Antíope, buscando protección contra su padre, había llegado hasta allí y su padre consideró este hecho alta traición. Bueno, como Antíope estaba bajo la protección de otra ciudad-estado, el viejo se quedó ahí y Antíope se casó con un señor llamado Epopeo, que era justamente el rey de Sición.
Bueno, tuvo de él 2 hijos llamados Maratón y Enope. Y los conozco. Claro. Sí. Qué raro, que hace 2 payasos. Enope Maratón y y Maratón. Enope. ¡Hola, Maratón! Hola, no pe... Y siguió la guerra. Sí, claro. Nicteo declaró la guerra a Sición y, bueno, y cayó herido Nicteo, el viejo, el padre de esta chica que ¿viste? No se le pasaba nunca. Y resultó herido de muerte. Dice, ya se estaba por morir y le encargó al hermano, Lico, que siguiera castigando el crimen de su hija. Vio que seguidor, Qué pesado, viejo de sí, esto, sí. me parece que estar bien. Bueno, Lico usurpó el trono de Tebas y cumplió el encargo de su hermano. Mató a Epopeo y después capturó a Antíope y la llevó de vuelta a su capital. Pero en el camino de regreso a Tebas, Antíope dio a luz los 2 gemelos que había tenido de Zeus, que se llamarían Ceto y Anfión. Bueno, esa es una historia rara. Sí, es raro también. Pero en Tebas empiezan a pasar cosas raras después, siempre. En Tebas siempre pasan cosas raras. Todos conocemos la historia de Dánae, Dánae, la cómo no. mamá de Perseo, a quien Zeus sedujo tomando la forma de una lluvia de oro. Sí, divina. Estaba esta chica Dánae encerrada por su papá. Los padres de estos mitos son unos viejos de porquería. Unos viejos cuidas. Claro, unos guardadioses, Bueno, por decirlo así. estaba ahí la mina encerrada y Zeus, para pasar entre las rejas, se volvió lluvia de oro Qué y pasó. grande, qué grande. Voltaire dice algo muy razonable. Dice que estas metamorfosis de Zeus y de otros dioses para mejor seducir a sus amantes, es decir, convertirse en lluvia de oro, por ejemplo, o en codorniz, en realidad son la previa, son para meterse allí donde está la mina. Ajá. Una vez que llegan ante la mina y están en la misma catrera, Recobran según dice Voltaire, como... Sí. esto es muy discutible y hay 20.000 ejemplos en contra, pero Voltaire dice con gran lucidez, en ese momento, en el momento de comenzar el tema venéreo, el dios que se había vuelto codorniz recobra su forma. ¿Cuál es la forma de un dios? La de un hombre joven y hermoso. Claro. Esa es la forma de un Hay dios. una gran Y esa objeción. es la forma adecuada para estar con una mujer hermosa. Salvo- con un hombre hermoso, se el caso. Salvo que la mujer tenga un grado de, a ver, digamos así, virtud, que sea necesario que el dios se transforme en el marido, por ejemplo. Es el caso de Claro, Sofía, es el caso de Almena. Anfitrión. Y ahí Zeus se disfrazó del marido de Almena. Claro, mientras Hermes se Posiblemente disfrazaba no de esclavo. recobró su forma. No recobró su forma. En realidad no la recobró porque pasó algo que yo os contaré. Almena era una señora casada con Anfitrión. Anfitrión, el general Anfitrión. Anfitrión se va a la guerra. Almena estaba buenísimo. Y Zeus dice, yo hago como que soy Anfitrión y vuelvo de la guerra. ¿Quién es? Adivina. Anfitrión, dice Zeus, y mira la cámara y hace así como marrón. Volvió a Franchella. Se le mete adentro, ¿qué hace? ¿Cómo te fue en la guerra? Tanto Bien, tiempo, dice, no sabés, laburo. bla, bla, bla. Bueno, y ahí empieza una gimnasia sexual que dura Tremenda. 3 días. Parece que Zeus ordenó al sol no aparecer por 3 noches. Qué sé yo. Y mientras tanto, en los intervalos, le contaba cómo le había ido la guerra. Se fue. Amaneció 3 días Amaneció, después. Sí. desapareció y dice, me da una vuelta. Voy a por tabaco. Al rato, ¿quién es? El verdadero anfitrión, Tu marido, dice. su marido, Claro. que viene, ¿no? Y pasá, le dice la mina. Volviste Y el pronto. anfitrión empieza a notar que lo trata medio seco. Y a la mina le llama la atención que el tipo empieza a contarle las mismas historias de la noche anterior. ¿Qué sé yo? Y nunca supo ella que había sido abusada, por decirlo así, por el príncipe de los dioses.
O no lo supo entonces, después sí lo supo, porque alguien se lo dijo. Y porque además tuvo mellizos. Claro. Uno, Íficlo, que era el hijo de Anfitrión. Y otro, el hijo de Zeus, nada menos que Heracles. Hércules, Pero no contaremos esa historia. Puede ser que tenga gracia esta, Europa. Ajá. Se enamoró de Europa Zeus y se transformó en un toro blanco y se mezcló con las reses que tenía el padre de la muchacha. Mirá vos. Mu, mu, que sí. Y mientras Europa y su séquito recogían flores cerca de la playa, bueno, un día ella vio al toro, acarició sus costados. Zeus, la misma cara anterior. Y al notar que era manso, se montó en él. Ah, bueno. Zeus aprovechó esa oportunidad, como hubiera hecho cualquiera. Corrió al mar y nadó hasta la isla de Creta, Sí, señor. llevando a Europa en el lomo. Ya en Creta, Zeus reveló su auténtica identidad. Miren, me va a perdonar, dijo mirando para arriba, pero no soy un toro, sino... Una noticia buena y una mala, claro. Y Europa se convirtió en la primera reina de la isla. Zeus le dio a Europa un collar hecho por Hefesto y otros 3 regalos. El primero era Talos, aquel famoso autómata de bronce que recorría la isla de Creta en todo su contorno para alcahuetear cuando alguien quería desembarcar en ella. Lelaps, que era un perro que nunca soltaba su presa, y una jabalina que nunca fallaba, el blanco. Respecto a Lelaps, el perro que nunca soltaba su presa, se encontró un día con la zorra de Teumeso, que era una zorra que nunca podía ser atrapada. Esa es una confrontación, vamos. Entonces, fíjate vos, el perro que no perdía presa contra la zorra que no podía ser atrapada. Y, o mejor dicho, intervino entonces Zeus, ¿pero para qué? Para que el universo no estallara en paradoja. Claro, claro. Y los convirtió a los dos en piedra. Con eso salvó al mundo. Cuando se juntan una zorra que no puede ser cazada y un perro que no pierde presa, Claro. estalla la paradoja y todo se destruye. Cuando el mundo se vuelve una paradoja no tiene viabilidad. Salvo que uno, como en el caso de otros dioses, Claro, que yo bien me conozco, sean ellos mismos claro, la muy paradoja. bien, muy bien, está bien. Bien, pero estábamos con esta chica, ¿no? Le hizo esos 3 regalos, Sí. Zeus. Después, Zeus recreó la forma del toro blanco que había adoptado él en las estrellas. Actualmente se conocen como la constelación de Tauro. De Tauro, claro. Ustedes miran la constelación de Tauro. Bueno, pensarán, incluso hay gente que ni siquiera cree en las constelaciones. Las constelaciones son solo puntos de vista. Si usted empieza a avanzar, verá que Tauro se desmenuza y lo que parecían agujeros en un velo negro, usted cuando pasa el primer y el segundo agujero se remiendan. Totalmente. La manera Está de bien. remendarse las estrellas es cuando uno las sobrepasa. Bien. Es un concepto fácil para la radio, me acaba Sí. de tirar. Tras llegar a Creta, Europa tuvo 3 hijos, engendrados todos por Zeus, y eran Minos, Radamantis y Sarpedón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sarpedón? Un hombre de mucha suerte. Asterión, rey de Creta, se casó con ella y adoptó a sus hijos. Respecto a estos nombres tengo algo que decir. Minos, Radamantis y Sarpedón eran también, y si usted cambia Sarpedón por Eaco también le va a salir, los 3 jueces del infierno. El infierno, claro. Y ese nombre, Asterión, rey de Crota, de Crota no, De Creta. de Creta, es el segundo nombre o el nombre menos conocido de quién? Del Minotauro. Sí, señor. Del Minotauro. Hay un cuento de Borges muy astuto en el que empieza a hablar en primera persona, vivo en una casa. El cuento se llama Asterión. Vivo en una casa, bla, bla, bla. Y empieza a describir
Un Dédalo. un dédalo, un laberinto, pero con palabras las menos usuales. Claro, claro. Entonces el que no sabe que Asterión es también el nombre del Minotauro, no sabe que el que está hablando Es el... es el Minotauro, que se revela como tal recién al final del cuento, cuya única gracia es contar con que el lector no sepa Que Asterión es el que segundo Asterión nombre, es el claro. Minotauro, o mejor todavía, contar con que el lector pueda aceptar que es aceptable no saber, saber, claro, aunque él lo sepa, que Asterión es el otro nombre del Minotauro. Es la astuta generosidad de la obra de Borges, Sí, ¿no? claro, para claro, saber claro lo que que sí. ignoramos. Hablaré brevemente de Leda, que era la mujer del rey Tindario de Esparta, que era nada menos que el padre de Helena de Troya, que fue el viejo aquel que llamó a todos los príncipes a ver quién se quería casar con la hija, yo qué sé. Cuando caminaba Leda junto al río Eurotas, ¿qué tal? Está interesante. Se le presentó Zeus transformado en cisne. Cocorocó, cocorocó. Y fingiendo que lo perseguía una águila. ¡Ay, me persigue una águila, me persigue una águila! Dijo con voz de bonostriano. Y se posó en ella, por no decir otra cosa. Claro. Esa misma noche, Leda yació con su marido Tindario. Se dice que Leda puso después 2 huevos, como suele ocurrir con las personas que yacen con su marido después y con un amante primero, especialmente cuando un amante es un cisne. De estos 2 huevos nacieron 4 hijos. Helena y Pólux, que eran inmortales, que serían los hijos de Zeus, y Clitemnestra y Cástor, mortales, supuestos hijos de Tindario. Claro, Clitemnestra Helena, después, claro. la causante de la guerra de Troya; Pólux, uno de los dioscuros, De los dioscuros. y el boxeador; Clitemnestra, la mujer traidora de Agamenón, Sí, señor. aquella que mientras el tipo estaba en la guerra de Troya lo engañaba con otro ñato. Historia Egisto. contada en El Reñidero por Sergio de Checo. Claro, ahí muy está. linda. Bueno, bien. Sin embargo, se considera a Pólux y a Cástor gemelos y se los conoce como los dioscuros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Respuesta: no sabemos. Somos una radio humilde. Finalmente, diré, el anteúltimo es un hombre, Ganímedes. Bueno, un príncipe troyano a quien Zeus raptó transformándose en águila. Ganímedes era el hijo menor de Tors, rey de Troya, y de su mujer Calírroe. Su belleza era tal que el propio Zeus se enamoró al verlo cuidar los rebaños de su padre. Dice: mirá ese muchacho cómo cuida los rebaños de su padre. Bueno, lo llevó al Olimpo y ahí le concedió la inmortalidad y el don de la eterna juventud. Mire, por la inmortalidad y la eterna juventud lo acompaño donde quiera. Pedime lo que quieras. Claro que sí. Y ahí fue el copero de los dioses, Claro, hermoso. reemplazando, me parece recordar, a Hebe, con H. Exactamente, sí, sí. Bueno, y listo. Estaba- Tenemos también, si quiere, una muy breve, A ver, pero dime. no voy a contar más ninguna. Me parece que ya está bastante. Ya Estaba- está. Era un hombre bastante flojo de cincha. Es cierto. Quiero decir que no se resistía No a su había- propio... Si hay algo que no podía resistir, Era era la la tentación, tentación. Estaba pensando en eso. Pensaba que el recurso de anfitrión se reproduce con gran fortuna para una nación europea mucho tiempo después en la persona de los que serán los padres del rey Arturo. O sea, Higierne, la princesa Higierne, estaba esperando al marido y llega este señor llamado de tantas maneras diferentes, que va a ser el padre de Arturo, pensando que era el otro. Personajes acaso tan míticos. Totalmente, como los que decíamos el recién, propio que una comunidad supo transformarlos en un emblema político después. Pero de todos modos, estaba pensando que en estos casos, quizás lo menos importante es que el galán en cuestión sea un dios o un rey. No es el más lindo de todos, en absoluto. No es el más
ni siquiera el más poderoso, porque tienen potestad sobre él las diosas del destino, el mismo azar y este tipo de historias. No es tampoco el más constante, no tiene ninguna virtud en particular, pero como usted citaba recién a nuestro amigo el señor de Dorian Gray, el retrato de Oscar Wilde, que decía este asunto, lo único que no puede resistir son las tentaciones. Hay hombres que se constituyen en el emblema de la tentación para una mujer, que no van a ser el amor de su vida, que no van a ser el marido o el mejor amante, ninguna otra cosa, pero que se constituyen de tal forma ante esa persona que el deseo le gana cualquiera de las otras cosas. Por eso, a la hora de los bifes, en vez de elegir ser el campeón de cualquier otra cosa, es mucho mejor postularse como, tal como lo hacía Zeus, el irresistible. Pero como El Irresistible es un tango que no hemos conseguido, Sí, lo hemos conseguido. lo vamos a poner igual. No No lo habíamos resistirnos. conseguido, pero como tenemos acomodo con el príncipe de los Ahí dioses, está. vamos a escuchar el tango El Irresistible. ¿A quién no le gustaría Pero ser por supuesto. El Irresistible? Y es un bello tango que escuchamos ahora en la versión de Mariano Mores. Adelante.